Hoy tenemos una voz menguante que creo que es revolucionaria. Vamos a hablar de un tema que creo que todos podemos sentirnos identificados o conectados de alguna forma y es otro tipo de crisis de los 30. Vamos a continuar con esta transformación que sucede cuando cumplimos esta edad, pero la vamos a hablar desde otro lugar, desde el lugar en que queremos ser y hacer activismo político. Se viene gestando desde los 20 años y a los 20 años creemos que podemos cambiar el mundo, que queremos luchar por muchos ideales y muchas veces existe un despertar distinto cuando cumplimos 30 porque decimos, bueno, tal vez esto lo puedo mirar desde un lugar más interno, tal vez esta revolución que quiero lograr la hago desde mi propio ser, con pequeñas acciones. Nos habla un poco así como dices tú, Tucci, de cómo uno de algún modo los 30 también son un desencanto, como un despertar o un abrir los ojos hacia ciertas cosas que solemos idealizar mucho, que también hacen parte de cuando uno empieza a forjar su identidad en la adolescencia, después en los 20, pero los 30 llegan con ese conocimiento, con esa identidad, pero también con una mirada crítica. Vamos a enfocarnos un poco más en esta gran historia que nos va a contar Camilo. Entonces, bienvenido Cami, qué dicha que estés acá y bueno, cuéntanos de ti. Bueno, muchísimas gracias. Hola a todas y a todos. Soy Camilo Torres Rojas, tengo 33 años, entonces yo creo que me puedo definir desde ahí, como desde ese tránsito que ustedes bien han mencionado, esas ganas de revisarnos, de mirar quiénes somos como hombres, como mujeres, como personas. Vivo en Madrid y soy colombiano, y soy un hombre gay. Entonces eso también ha sido parte importante de mi identidad y de muchos de los temas que vamos a mencionar del activismo, todas las corrientes y todas las poblaciones y todas las identidades que convivimos en una misma ciudad es uno de los temas que más me apasiona. Esto de la identidad creo que se empieza a formar de alguna manera distinta con respecto a lo social cuando somos adolescentes y que, no sé, somos punqueros o somos candy o lo que sea que elegimos con los que nos conectamos. Pero en un punto, y creo que tu historia comienza más o menos cuando tienes 20 y algo. Entonces, cuéntanos un poco cronológicamente qué sucede y cómo empiezas a navegar este momento. Yo diría que hay un factor fundamental que es la vivencia como minoría sexual, como hombre gay. Entonces eso desde la adolescencia te empieza a hacer que te formules muchas preguntas. Concretamente diría que un punto en el que se me despierta mucha preocupación por ser activista y por participar de movimientos sociales es empezar a estudiar ciencias políticas aquí en Madrid, siendo hijo de un refugiado político. Entonces estaba yo viviendo un exilio que yo no entendía muy bien porque yo nunca había sufrido ninguna amenazas ni ninguna situación de conflicto armado, jamás, pero mi papá sí. Entonces ese exilio me hace preguntarme muchas cosas y gran parte de las preguntas que me estoy formulando políticamente puedo desplegarlas hacia la carrera de ciencias políticas y así empezar a participar y ahí voy estando inmerso en movimientos sociales que se gestaron aquí dentro del contexto de la crisis política del 2008, ¿no? Como todo lo de los indignados que estuvo vinculado a Occupy esa misma época. Y luego, después de muchos años de exilio, ya se dan las posibilidades de regresar a Colombia porque la situación había mejorado ciertamente, se estaban casi que por firmar los diálogos de paz, había reconocimiento legislativo a las víctimas del conflicto armado, el gobierno de Juan Manuel Santos había reconocido que había un conflicto armado histórico y a mí me gusta la idea de regresar a Colombia después de 7 años de no haber podido ir, porque como asilado político a ti te retienen el pasaporte. Eso es algo que muchas personas no saben. Y se dio la casualidad de que estando en Colombia participé como de algunas jornadas de sexualidad, de género, y ahí conocí el trabajo que hacía una ONG que se llamó, porque ya no existe, que se llamó Parces ONG,
y que trabaja temas que a mí me parecían muy interesantes. Trabajaba con población trans, trabajadoras sexuales, víctimas del conflicto armado por ser personas LGBT, usuarios de droga. Y yo llego en ese momento y yo digo, yo quiero participar de todo esto, entonces me pongo en contacto con Parces y ahí empiezan unos años de activismo que evolucionan desde Parces hacia otra ONG que se llama Temblores. También tuve participación en una red que se llama la Red Comunitaria Trans. ¿Quiénes eran los que la conformaban y cómo se configuraban las dinámicas al interior de estos grupos a los que perteneciste? Sí, al principio era muy atractivo porque se proyectaba una imagen de mucha horizontalidad y de mucho igualitarismo. Cuando entré y conocí a las personas, me decían que en estas ONGs participaban aliados y personas, digamos, vinculadas a las poblaciones con las que trabajábamos, ¿no? Líderes pares. O sea que eso no solamente eran profesionales, antropólogos, abogados, periodistas, sino que también eran personas que habían tenido la vivencia en su cuerpo, por ejemplo, de la habitabilidad de calle. O incluso en el presente eran trabajadoras sexuales, usuarias de droga, también personas trans conformaban estas organizaciones. Pero luego me fui dando cuenta de que quizás eso era más discursivo que práctico. Sí había personas de esas corporalidades y de esas vivencias y de las diferentes clases sociales que se presentaban como un poco igualitaria, pero luego me di cuenta de que al final no era tan así. La mayoría de las personas que conformaban esas ONG finalmente eran personas que habían podido acceder a títulos universitarios, que podían viajar constantemente, que sus familias habían podido pagarnos, porque me incluyo, ¿no? Tampoco esto es cuestión de señalar, pagarnos universidades, colegios privados, etcétera, y al final pues casi siempre eso coincidía con los puestos directivos, con la toma de decisiones, con la persona que le habla a un financiador en inglés, y quienes eran, digamos, como en términos más personales, personas jóvenes, casi que recién salidas de la universidad o por graduarse, algunas ya graduadas, de universidades casi todas privadas de Bogotá. Tú decías, bueno, estas personas eran de algún modo ciertas personas con comodidades que interactuaban con personas que realmente vivían esta situación en situación de calle, pero alrededor se armaban unas jerarquías, ¿cierto? Y ahí fue que tú empiezas como a sentir un desencanto o empiezas a cuestionar un poco eso o tú tampoco te lo cuestionabas o cómo empieza toda esta cuestión. Pues para mí al principio igual también debo decirlo, era fascinante la inmersión. Sí, yo me sentía en el lugar en el que debía estar, con las personas que debía estar y con esa diversidad. Luego me fui dando cuenta de que efectivamente sí había, digamos, personas trans, personas, mujeres lesbianas, personas bisexuales. No había, es que ese es el problema, no es que hubiera, por ejemplo, habitantes de calle, sino que lo que había era personas que habían sido habitantes de calle en el pasado, y eso es interesante, eso hay que decirlo, y personas que ejercieron el trabajo sexual o que en todo caso en el pasado, o que se estaban adaptando a nuevas formas de ejercicio del trabajo sexual a través, por ejemplo, de webcam, ¿sí? Entonces siempre había como un diálogo transitorio hacia la profesionalización de ser activista para ojalá no trabajar en estos temas de los cuales de todas formas estamos dialogando en la ONG. Y sí me di cuenta de que de todas maneras había mucha jerarquía, había tomas de decisiones muy verticales y sobre todo, y ya que me lo preguntaban, algo que me llamaba mucho la atención era la forma en la que de alguna manera te decían constantemente que tenías que hacer una inmersión casi total de tu vida en esas ONGs. Es decir, que prácticamente lo que yo vi en Parces y lo que posteriormente vi en Temblores es que las relaciones que se generaban eran como de una cofradía religiosa, casi como una secta en donde tenías que darlo absolutamente todo de tu vida porque te ibas a ver inmerso en una organización en la que las relaciones eran de compañeros de trabajo, pero también de amistad absoluta de lunes a domingo.
¿Y te lo decían literal o cómo se dio eso para que tú lo entendieras de esa forma? Yo lo entendía de esa forma porque veía que ya ahí había unas construcciones de las relaciones tejidas de una manera con muchísima intensidad y porque las ONGs prácticamente te marcaban un calendario en el que ni siquiera los domingos había descanso, sino que el sábado tenemos la marcha, no sé, del 8 de marzo, y el domingo vamos a hacer un sancocho comunitario, entonces ojalá que vengan, y entre más puedas estar ahí, más posibilidades vas a tener de algún día dejar de ser, por ejemplo, voluntario y pasar a ser miembro del staff, ¿no? Entonces, entre más puedas estar ahí siendo partícipe de actividades que eran prácticamente todos los días, yo Sí, ahí observaba y yo percibo veía y como yo un quise. poquito de manipulación indirecta, o no sé, Sí, así lo escucho de la manera en la que me lo dices ahora. sí, sí, o sea, la vivencia es como tienes que darlo absolutamente todo para poder luego ser tenido en cuenta en muchos procesos de toma de decisiones y en que esto pueda ser una forma de ganarte la vida. Y de algún modo también ese como demuéstranos que sí te importa. Y entonces uno es vulnerable y dice, no, quiero darlo todo porque esta es mi causa también. Entonces te ves Exactamente. inmerso. Las personas que yo vi que formaban parte de esas ONG eran personas con un poder de persuasión gigante y de seducción gigante. Yo moría por ser parte de ese grupo, ser aceptado. Cuando una persona también quiere pertenecer a un grupo en las poblaciones humanas, por lo general es para que otras personas reconozcan que hace parte de ese grupo. O sea, que nota que esta persona está rodeada de este líder o de esta activista o- y es como ese reconocimiento y yo quise hacer parte de todo eso, eso me pareció encantador, muy seductor y de verdad que ya era un momento en el que era fascinante recibir la llamada de alguno de ellos y ver que el WhatsApp estaba lleno de mensajes de ellos y que eso implicara tener que irte de donde estuvieras porque ibas a parchar con, Estabas en la fase con estas del personas. enamoramiento. Absolutamente. Estaba muy seducido por estos grupos y por lo que hacíamos. O sea, me parecía fascinante, por ejemplo, tener la posibilidad de estar en el centro de Bogotá haciendo una entrevista a un habitante de calle. Eso realmente es algo que nunca en mi vida me lo había planteado y en ese momento se daba la posibilidad y me parecía, y me sigue pareciendo que fue una vivencia fabulosa. Si a eso le sumas que detrás de eso había un grupo que era muy seductor y que te iba a garantizar que después de la entrevista iban a tomar guaro y se iban a emparrandar y todo iba a ser risas y fiesta y música, pues Claro, fue, pues fue bienvenido. genial. Sí, además que tú nos cuentas esas cosas y a mí me parece también una chimba poder conocer las vidas de estas personas, las vivencias, las experiencias y hacerlo como trabajo y tener esa posibilidad. Como que al principio todo suena, así como tú dices, muy seductor y maravilloso. O sea, qué chimba poder hacer esto era lo que quería hacer, tal vez tú lo pensabas así. Queríamos preguntarte también, ¿cuándo sucede ese momento en el que ya todo deja de ser tan maravilloso, tan seductor y tú empiezas a encontrarte con algo que te desencanta? Hubo, yo creo que varios, empecé, por ejemplo, uno que está muy ligado a lo que estábamos hablando antes, que me empezó a generar preguntas, es, listo, hay un momento de sincronía entre personas que tienen vivencias muy distintas, estamos todos aquí a las 2 de la tarde en San Victorino, pero va a haber un momento, por ahí a las 6 de la tarde, en que las personas que viven en San Victorino y que al otro día tienen que estar ahí vendiendo o rebuscándola, después de haber estado, por ejemplo, todos juntos tomando o enfiestándonos, esas personas van a tener que seguir ahí en San Victorino y otras personas de la organización
nos vamos a ir al norte y posiblemente en el norte vamos a ir a la zona T a tomarnos unos gin tonics y el domingo al club. Me hizo ruido porque me parecía que entonces el igualitarismo no era tal, las consecuencias de mezclar lo laboral y lo social y la fiesta, pues que son un guayabo, ¿no? Una resaca. Y hay personas que van a tener que vivir esa resaca ahí, en San Victorino, en La Carrilera, en el Santa Fe, en Las Nieves, teniendo que vérselas a ver cómo pagan la pieza por la noche y otras personas no, otras personas íbamos a poder vivir el guayabo cómodamente en nuestras camas o en el Turco. Y luego empecé a generar conflictos con mi propia familia por estar tan absolutamente volcado hacia esas personas, o sea, ya mi mundo giraba en torno a ellas y estas personas, como les decía, tenían un poder de seducción tal que si por ejemplo yo les decía, no, no puedo ir a esta reunión o no puedo ir a... Era un reclamo como de novio, ¿no? Como ese es el novio que te hace sentir culpable y que tú dices, no, pero es que a mí lo que verdaderamente me gustaría es estar con él. O con, sí, y entonces yo decía, a mí lo que verdaderamente me gustaría es estar con parces O o sea, con los de temblores. empezaste o bueno, ya estabas desligándote de tus otras relaciones, de tu familia, de Totalmente, Te tus otros perdiste ahí. amigos. ¿Estabas tú totalmente, con o ellos? sea, sí, 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 totalmente estaba con ellos, estaba absolutamente volcado hacia ellos, descuidé por completo mis relaciones de amistad, por ejemplo, con las personas de mi colegio y otros amigos y con mi familia. Y Y no tenías descansos además, porque casi no tenías días libres, según lo que nos dices. exactamente, exactamente. Y ahí fue cuando ya empecé a cuestionarme y luego vi que había muchos conflictos y mal manejados porque éramos muy jóvenes, entonces ya esos conflictos involucraban unos temas que fueron muy difíciles de gestionar. Uso muy problemático de sustancias, que no solamente eran espacios de ocio, sino que ya se empezó a mezclar en lo laboral, o sea, así como en una misma reunión bandos, que eso lo veo, por ejemplo, mucho en partidos políticos, en otras organizaciones, me han contado que es muy similar, pero un juego de bandos a muerte y de alianzas y de lealtad y deslealtad muy marcados y la poca experiencia que en realidad teníamos para gestionar situaciones complicadas, como por ejemplo unas acusaciones de violencia sexual hacia una persona trans que fueron profundamente delicadas. Una persona trans miembro del grupo es acusada por otro miembro del grupo, evidentemente tiene todo el derecho a denunciar lo que denuncia, pero lo que visto a la distancia creo que sucedió es que quiso que más personas fuéramos partícipes en la denuncia, quiso que más personas dijéramos, a mí esa mujer trans a la que estás acusando también me agredió sexualmente. Y yo me pongo a pensar en retrospectiva y me sentí muy manipulado y a mí también me dijeron, cuenta qué te ha pasado con ella para que tú también la denuncies y esto tenga más fuerza, ¿sí? ¿Qué sucedió? Que se armó una bola de nieve imparable, no se le dio el espacio, por ejemplo, a esa persona acusada de explicar qué era lo que había sucedido, sino que hubo una delación y una denuncia completa, silenciándola, expulsándola y Y la ahí es donde tú empiezas destruimos. como a ver esa incoherencia de por lo que están trabajando y lo que sucedía adentro. Y yo me di cuenta de eso muchos años después, ¿no? Quiero decir que yo fui partícipe de esa acusación y no, también, bueno, no me puedo autojuzgar, pero me hubiera gustado, o sea, yo digo, porque yo no fui capaz de decir, dejémosla hablar, dejémosla que se explique, tiene derecho a dar testimonio, respetando también, pues, el derecho a no querer verla por parte de una persona que dijo haber sido víctima de ella, pero creo que hubiéramos podido buscar otro tipo de espacios que no buscamos. Y sí, me pongo a pensar que eso estaba completamente al contrario de lo que predicábamos. Y cuando empiezan a suceder estas cosas que nos cuentas, ¿qué pasa internamente contigo? ¿Cómo te empiezas a sentir? ¿Tu salud mental, física? Agradezco que me lo preguntes, Cami, lo recuerdo posiblemente como en uno de los peores momentos de mi vida. La ansiedad que yo estaba manejando
no la he vuelto a sentir nunca. Yo recuerdo, por ejemplo, a veces salir de ese espacio, de esa ONG, de ese grupo de amigos que se autodenominaba, por ejemplo, familia, lo cual es problemático. Y yo me acuerdo a veces no estar con ellos, hasta a lo mejor pues lograr estar con mi familia o bueno, con otras personas y sentir una ansiedad impresionante, pero impresionante acordándome de ellos y abrir el WhatsApp muy preocupado por algo que por ejemplo ellos me pudieran estar planteando o por alguna discusión que se pudiera estar armando en alguno de los grupos de trabajo. O sea, yo sentía casi que una vigilancia, ¿no? Y me sentía ansioso a ver si lo que dije en alguna fiesta o en alguna reunión le sentó mal a este y me está haciendo un reclamo. O sea, yo abría WhatsApp con nervios todos los días. Todos los días abría WhatsApp con nervios. Oye, y ni te pagaban ni nada, ¿no? O sea, eso era totalmente voluntario. Hubo momentos en los que me pagaron, pero no, muy pocos, la verdad, muy pocos. Y cuando me fueron a pagar también fue con unos reclamos que derivaron en que yo me quisiera alejar completamente de ellos porque me sentí bastante humillado. Entonces sí, lo que tú dices, eso es como además ni siquiera con un vínculo laboral serio, ni con una contraprestación económica seria, sino todo lo contrario. Y eso cambió entonces, y Diana, yo me sentía ansioso constantemente, haciendo un uso hiper problemático de sustancias, nervioso, no sabía a quién le debía lealtad, no sabía en qué bando tenía que estar, a quién podía poner bravo, a quién podía enfadar, a quién debía querer, a quién debía cuidar. Y sentía que de verdad mi vida giraba completamente en torno a ellos y sentía que hubiera sido muy trágico separarme. Yo me acuerdo que alguna vez me puse a llorar imaginándome que me tenía que separar de este grupo de personas. O sea, realmente me volqué y era adoración así como enseguecida. Y cuando te diste cuenta que la lealtad te la debías a ti mismo, te debías querer y cuidar era a ti mismo, ¿en qué momento cambia esa perspectiva para ti? Ay, Cami, yo creo que eso ya fue más adelante. Se termina, parce, se acaba, se liquida en gran parte por todo esto que les acabo de contar y por muchas otras desavenencias. Y yo decido fundar con otros dos compañeros que hacían parte de Parces Temblores ONG, pero me doy cuenta de que yo decido fundar Temblores ONG realmente porque los adoraba, más que, y quería estar ahí con ellos, más que porque yo tuviera la preocupación política y social de como esta ONG se acaba, necesitamos que exista otra porque los temas que manejábamos se van a quedar sin rumbo y va a haber personas afectadas. No, esa no fue nunca mi preocupación fue por amor, porque no quiero que estas dos personas o bueno, este grupo se quede un poco a la deriva ya que les liquidaron su ONG. Pasa un año y veo que las dinámicas siguen siendo muy complicadas, que yo no me adapto, porque esto no solo es cuestión de que estoy señalando comportamientos ajenos, esto también es una autocrítica. Me doy cuenta de que las dinámicas siguen siendo muy complicadas y yo tampoco sé jugar. Y lo que veo es que todo sigue siendo exactamente igual que la dinámica de la ONG anterior. Y ya llega un momento en el que yo digo, yo necesito un día a la semana para mí mismo. Y ese día a la semana muchas veces ni siquiera era sábado ni domingo, sino en plena semana, porque es que tampoco podía hacer ni con mi familia ni con otros círculos, sino que yo necesitaba un día para mí y eso hizo que yo me quedara muy atrás en actividades que eran de la ONG, en Según ellos. Por un reuniones. día que te Según tomabas. ellos. Sí. Y empecé a dejar no solamente de ir a espacios laborales, a reuniones importantes, sino que empecé a dejar de socializar con ellos. Y eso pues me salió costoso, me salió caro, porque empecé a marcar una distancia que fue poco comprendida. Y ya posteriormente me doy cuenta de que la lealtad me la debo a mí mismo cuando renuncio y cuando me voy totalmente del activismo, porque desde ahí no volví a ser activista colectivamente. Creo que hablas de una enseñanza, creo que nos traen los 30 hablando en general de nuestro tema, y es cuando uno pone límites, eso molesta. Y uno no esté acostumbrado a que eso moleste. Entonces uno muchas veces no los pone por eso, porque se va a poner bravo, prefiero no armar conflicto. Pero cuando uno sienta sus límites,
volteas la lealtad hacia ti. Exactamente, exactamente. Y sí, o sea, también te empiezas a sentir incómodo porque digo, ¿qué estará pensando? A uno le duele realmente la distancia y el camino hacia la lealtad hacia uno mismo nunca es sencillo, pero realmente es lo más gratificante cuando ya logras atravesarlo. Y ya a mis 33, un poco lejos de toda esa vivencia en el tiempo, en el espacio, pues imagínense, estoy en Madrid. Pero lo que sí siento ahora es que es cuando más cómodo me siento con la persona que soy. O sea, es cuando más digo, esta es la respuesta que tengo que dar, este es el comentario que tengo que hacer, este es el chiste que tengo que hacer, esta es la canción que tengo que escuchar. O sea, me siento tan cómodo con mi cuerpo en este momento y con lo que estoy habitando como nunca antes en la vida. Eso para mí también es los 30, esa sensación de levantarme cada día y quererme, no sé, de alguna manera entenderme y conocerme y eso me hace sentir muy bien. Totalmente. ¿En qué se convirtió tu activismo? ¿Cómo haces activismo hoy? Desde tu individualidad, desde ti mismo, desde ya no estar en una colectividad respondiéndole WhatsApp con ansiedad a nadie. ¿Cómo siguen esos ideales? Porque por mucho que tú quisieras mantener el grupo y todo, sí que hay una ideología de fondo o una, no sé, sensibilidad de género, como nos decías al principio, Sí. que te motivaba a estar ahí. O si no, no sé, te habrías metido en un grupo de fútbol. Y sé que odias el fútbol. Pero, ¿cómo lo vives hoy en día tu activismo? Completamente, tengo muchísima fe en un activismo individual que sume individualidades para conformar un cambio o unas preguntas colectivas. Y creo muchísimo en la resistencia individual, ¿no? Como a través de, me duele muchísimo lo que está pasando en determinado escenario aquí en mi misma ciudad o en América Latina o en Oriente Medio o en donde sea. Y ese dolor creo mucho en cómo dialoga dentro de tu cuerpo y dentro de tu mente sin necesidad de que tú hagas parte de ninguna plataforma, de ningún partido político, de ninguna milicia, de ningún grupo armado, ni mucho menos. O sea, creo mucho en esa individualidad del dolor, pero lo respiro en mi corazón, con lo que cada uno crea, si la persona tiene espiritualidad, si la persona tiene fe o si la persona cree que el gesto debe ser exageradamente amable con todos y cada uno de los seres humanos con los que se cruce en el camino, cuando sale de su casa, o con los animales, o con el ambiente, ¿no? Las nubes, el cielo. Creo mucho en eso, que suena quizás muy abstracto y hasta, no sé, bohemio, pero creo mucho en esa individualidad que no necesariamente tiene que ver con voy a la sede del partido tal o voy a la sede de Colombia Diversa y digo hola, soy Rafael Echeverry y hago parte de justicia, ¿no? O sea, ya, eso lo respeto, ¿no? Eso lo respeto y ellos van a seguir consiguiendo mucho a través de eso y es necesario. Pero yo no quiero volver a ningún edificio a decir que hago parte de ninguna organización. Es más, quiero ir, por ejemplo, a manifestaciones solo. A la marcha del orgullo me encantaría ir solo. Es difícil porque es algo tan colectivo que uno se siente extraño. Pero quiero hacer muchas actividades que requieren la suma de las voces de muchas personas solo, a ver qué pasa. Y sin Sí, explicarme. creo que existe esa creencia de que el activismo político debe ser en colectivo y debe ser con grandes acciones, con acompañado de organizaciones, pero en realidad, ¿por qué no puede ser desde tu propio lugar, desde cómo tratas a la gente cuando te la cruzas, desde cómo respetas las opiniones de los otros o las perspectivas distintas a la tuya? Como que siento que muchas veces todo lo engrandecemos, pero en realidad todo empieza desde ahí. Y hay mucha gente que es activista política, como lo que estamos hablando, y tratan a mucha gente como una mierda. Entonces, ¿cuál es la coherencia y el logro de hacer eso en grande cuando desde lo pequeño lo estás haciendo desde ese lugar?
Sí, efectivamente, y eso entristece y eso decepciona. Y lo que dices, Cami, no es algo hipotético, es que hay grabaciones, por ejemplo, de líderes políticos que uno cree fabulosos y abanderados de muchas causas gritándole terriblemente al asistente porque no le tenía lista una grabación, o sea, y que eso duele y que uno no está exento también a lo mejor de algún día gritarle a alguien, entonces es como, no, a ver, ¿de qué manera yo trabajo día a día para reducir en lo máximo posible las violencias? A mí algo que me ayudó mucho fue un reencuentro con la espiritualidad y con la fe cuando salgo de temblores, que es algo muy dolido, me autoexilio, regreso a Madrid y ahí tengo un reencuentro con mis creencias religiosas de cuando era niño en el barrio Minuto de Dios de Bogotá y creía con mi abuelita y mi abuelito y mi familia, creía poderosamente en Dios y en Jesús. Y eso yo lo aparqué durante muchísimos años, como que seguía diciéndolo, pero por cultura, ¿no? Sí, soy creyente, pero realmente no había ninguna exploración de fondo, ni era en profundidad. Y cuando salgo del activismo tengo un reencuentro religioso importante que me fascinó. Y eso también a mí me ayudó. Y no estoy diciendo que las personas que tengan un trauma tengan que refugiarse en la religión, sino que lo que estoy diciendo es que encuentren algún canal, alguna vía que haga que sus dolores y que sus desencantos y que sus decepciones pues se vean proyectadas hacia la creación, la continuidad de la formulación de preguntas para el cambio, volver a la familia, volver a viejas amistades, también pues cultivar diferentes intereses intelectuales, artísticos que uno tenga, pues es fantástico y es una buena forma de alejarse de eso y de tener lealtad con uno mismo. Tú nos hablaste de una ansiedad prolongada que existía cuando estabas, digamos que terminando el primer proyecto de la ONG para meterte en el otro. Ahora que sientes ansiedad, que ya la reconoces, ¿cómo reaccionas? Nunca vamos a dejar de estar siendo expuestos a la ansiedad y a la vulnerabilidad, pero ya con el paso de los años, con el paso del tiempo, con todos estos aprendizajes, vamos obteniendo herramientas para afrontarlas. Y algo que noto y que lo noté, por ejemplo, hoy por la mañana, con algo que me preguntó una amiga y que me empezó a generar mucha ansiedad, yo, como respiración, que suena un poco cliché, pero es verdad, o sea, respiración Sí. y ponte un poco en el lugar de ella, ¿no? Ella te está preguntando por algo de lo que ella desconoce, no sientas rabia y no sientas ganas de ser impulsivo y decirle, pues está ahí en tal lugar, sino, no, pues, sino, y no te precipites a dar una respuesta conflictiva, negativa, vas como orientando las diferentes situaciones hacia, no necesariamente hacia el no conflicto, pero sí a busquemos puntos en común. Pienso en dos cosas muy valiosas y una en cómo aprender a gestionar de pronto esas cosas que en el momento presente no nos damos cuenta pero que nos generan malestar, como ya en el futuro cuando las hemos sentido y nos han hecho sentir con tanto dolor por tanto tiempo, después ya es un poco más fácil llevarlas a cabo y la ansiedad que tú hablabas es solamente un ejemplo de muchas otras que también nos pueden hacer sentir así. Y digamos que para mí eso también ha sido un aprendizaje de los 30 y la transformación. Y la otra gran enseñanza es que tú encontraste, digamos, el camino de la sanación en la espiritualidad y para no todo el mundo es igual y eso me pareció muy bonito cuando lo dijiste, que cada quien puede buscar y hay alguna manera que va a encontrarse. Siempre pensamos que es algo nuevo y para ti no lo fue. O sea, a muchas veces nos dicen, busquen una herramienta nueva, pero tal vez puede ser una que ya hemos vivido antes y tú la encontraste de cuando eras chiquito, de lo que compartías con tu familia. Entonces, esa creo que es otra gran enseñanza de este episodio. Y creo que también es muy sanador poder hablar de estos temas después de tantos años que han pasado y con personas que no han conocido las situaciones. Y pues finalmente nada, muchísimas gracias y fascinante que la voz menguante siga con toda la proyección y la onda. Un besote.